Vamos a continuar con el arquitecto Pablo Fuentes, con su ponencia denominada Claves de una arquitectura con vocación territorial. Bien, buenas tardes nuevamente. Yo me voy a referir al caso de Chile, fundamentalmente a un periodo de la arquitectura, yo diría desde la mitad del siglo XX hasta los años 70, 80, donde creo que se puede inscribir probablemente en la arquitectura con más vocación de tener un diálogo con el territorio chileno. ¿Sí? Gracias. El neoexpresionismo, así a secas, es una tendencia definida por Bruno Sevi para delimitar una arquitectura que sobrevivió a la dogmática funcionalista de inicios del siglo XX, construyendo imágenes alternativas, plásticamente dinamizadas y angulosas para, comillas, desbaratar la razón de las cajas. Esta es la obra de Juan Borchers, Suárez y Bermejo, en Chillán, la Copelec. En Chile, el neoexpresionismo es un concepto que aparece esbozado por Ramón Méndez, que sostiene que parte de la expresión arquitectónica desarrollada en el país durante la década de los 60 es correspondiente con la arquitectura neoexpresionista surgida en los años 50 en Europa y Estados Unidos. Este es el argumento que le sirve en consecuencia para establecer que la arquitectura neoexpresionista también tuvo desarrollo en Chile. Según Ramón Méndez, esta arquitectura en Chile está caracterizada por formas, insisto, más barrocas y dramáticas, y fue una alternativa a las formas clásicas del periodo de consolidación de la arquitectura moderna. Se puede decir, también siguiendo a Elias y Moreno, que fue una arquitectura que corresponde a un proceso de pérdida de hegemonía en el que ocurren cambios muy divergentes. Esta tendencia subraya la libertad formal en oposición a la rigurosidad impuesta por el lenguaje de la arquitectura racionalista. Satisface de alguna manera la intención contemporánea de fundir la producción industrial con las respuestas particulares. Se puede hablar, por tanto, de neoexpresionismo desarrollista, si aplicamos este apellido al concepto de neoexpresionismo, en tanto refiere a la influencia del desarrollismo como ideología económica y política que persigue una reivindicación social local sustentada en la producción interna como medio para realizar el equilibrio social, una propuesta que, como se ha mencionado, involucró a toda Latinoamérica. Precisamente, este modelo se puede reconocer con meridiana claridad en la arquitectura que durante los años 50 y 60 se desarrolla con fuerza en Latinoamérica en la obra de Niemeyer, Testa, Eladio Dieste, Félix Candela y otros más. Se trata de una arquitectura que, en complemento con la definición dada por Ramón Méndez, denota un esfuerzo para alcanzar las cimas de la expresión morfológica arquitectónica que se estaba haciendo en países desarrollados, pero con recursos técnicos locales, en el marco de una aspiración que desea acceder a un mundo representativa y tecnológicamente renovado. En ese sentido, en varias de estas obras aparecen referencias a los maestros norteamericanos y europeos, como Le Corbusier, Pierluigi Nervi, etc. Neovernaculismo, forma moderna apropiada. Méndez sostiene que también sirve de argumento para establecer en Chile la corriente neoexpresionista que los intereses formales de esta tendencia aparecen afectados del mismo modo por las formas vernaculares. Dice Méndez, en el desarrollo del neoexpresionismo internacional, un importante factor fue la investigación en las formas vernaculares. Chile no fue la excepción a esa regla. Al respecto, agrega que en la década de los 60 aparece marcada especialmente por un elevado interés por el estudio de las formas tradicionales de la arquitectura y sus asentamientos regionales. Sin embargo, la incorporación de esta modalidad al neoexpresionismo no parece operativa en Chile, en tanto no se trata de formas más bien barrocas o dramáticas, como afirma, ni menos aparecen interesadas en exploraciones morfológicas libres. Por el contrario, se trata de formas que aparecen determinadas por la referencia a modelos locales originados en la tradición vernacular, que usualmente se caracterizan por ser serenos y sobrios. El nombre que he adoptado para esta clasificación, forma moderna apropiada, reconoce a la forma moderna como marco general del diseño alternativo a la arquitectura del desarrollo,
pero incorpora el concepto de apropiada en reconocimiento y adhesión al concepto del chileno Cristian Fernández Cox de modernidad apropiada. En tanto, en esa palabra se conjugan la noción de arquitectura adaptada, propia y pertinente. Para el caso, se debe decir que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, una nueva sensibilidad basada en el reconocimiento de valores humanos del hábitat regional apareció caracterizando una parte del desarrollo de la arquitectura moderna. Fue una arquitectura de escala humana en concordancia con la escala de los lugares y funciones a las que estaba destinadas, y fue respuesta a una investigación atenta a la realidad geográfica, climatológica y constructiva del lugar. En ese marco, reinterpretó las formas de la arquitectura vernácula y procuró revelar una posición cultural que asociaba racionalidad con lugar. En lo geográfico, Chile es un país muy largo y variado. Sus climas y por ende su naturaleza y sus recursos cambian en gama infinita de norte a sur. Tomando en consideración tales recursos y acondicionándolos a una sabia comprensión del momento y del ambiente, se puede extraer lecciones utilísimas que bien maduradas y pensadas darán resultados plásticos y arquitectónicos apropiados. El origen de esta cultura durante los años 50 en Chile también estaba en la dependencia cultural de los centros desarrollados de Europa y Estados Unidos, en los ámbitos científico, tecnológico, artístico, económico y político, y en el consiguiente fracaso del desarrollo latinoamericano que estaba a su amparo. Por consiguiente, tuvo expresión en el deseo de independencia de ese modelo, fortaleciendo de este modo una nueva sensibilidad racionalista que permitiera además el resurgimiento de una cultura nacional, desmitificando los elementos exógenos de la sociedad. Se trataba de cristalizar una expresión que reconociera realidad geográfica, social y cultural. En Europa, durante los 60, el debate en torno a los centros urbanos y a los monumentos coincidió con la contestación crítica sobre los principios formales e ideológicos de la arquitectura moderna. En ese marco, la noción de continuidad histórica se superpuso al concepto de ruptura implantado por la modernidad ortodoxa. En Latinoamérica y específicamente en Chile, la cuestión giró en torno al reconocimiento de los problemas regionales y supuso del mismo modo la necesidad de una continuidad histórica y cultural. El interés por las cuestiones regionales como nuevo tema de la comprensión arquitectónica se vio reflejado en varios artículos. Por ejemplo, en el Boletín del Colegio de Arquitectos del año 53, que inició una sección que por primera vez se llamaba Conozcamos Chile, con una revisión panorámica de Arica, la ciudad más norteña del país. Sin embargo, no fue hasta que apareció la revista AUCA, aquí en pantalla, que los temas regionales adquirieron un matiz claramente cultural, integrando los aspectos históricos, geográficos y sociológicos de las regiones. De esta forma, se comenzaba a descubrir y a difundir valores que por sus características geoculturales eran correspondientes con un cierto tipo de arquitectura, hecho que avanzaba más allá de la abstracción plástica del lenguaje de la arquitectura moderna y sus referentes funcionalistas. En ese marco, en el número 5 de 1966 fue dedicado al norte del país, el artículo El Norte, Tierra Sedienta. Inauguraba este recorrido nacional los artículos publicados en esta revista que daban una visión del paisaje humano y geográfico, aportando imágenes de arquitectura vernácula y de edificios anteriores al movimiento moderno que consideraban diseños apropiados a su clima y a su historia local. Los panoramas revisaban además diferentes cuestiones políticas, administrativas y patrimoniales, igualmente artículos como Aspectos de la ecología humana, de Francisco Reyes Catalán, daban cuenta de esa parte cultural que había quedado fuera del discurso racionalista de la arquitectura. Igualmente importantes son las investigaciones emprendidas por Roberto Dávila, ya mayor a esas alturas, uno de los pioneros del movimiento moderno en Chile, cuyos argumentos quedaron establecidos en varios textos, entre los que está acá todavía, en torno a los años 60, la pregunta ¿por qué esta arquitectura? Decía Dávila, arquitectura es solución de problemas materiales y espirituales por medios tangibles y formas sensibles, sólidas y espaciales, que producen obras inmóviles, teniendo en cuenta no solo los problemas económicos y sociales, sino también la región, la raza, el país, el ambiente, la idiosincrasia local, como también la tradición, la entrega arquitectónica del país, memoria de los pueblos. Este interés por las cuestiones regionales y culturales se vio reflejado en que la actividad editorial se centró en temas históricos, donde aparecieron trabajos de arquitectos
entre los que destaca Un orden en el Valle, de Raúl Larrázaval, hecho el año 67, que centró su atención en el ámbito rural tradicional. Durante la década de los 60, la arquitectura regionalista se manifestó como una alternativa entonces al desgastado lenguaje racionalista que para entonces revelaba dificultades de integración cultural, sobre todo en lugares periféricos a los centros de desarrollo. Varios de estos edificios contaron con apoyo estatal en la construcción de obras de escala reducida que permitieron la incorporación de valores formales regionales. Fue una arquitectura que se impuso en base a valores racionalistas y regionalistas y permitió a arquitectos relevantes explorar una beta al margen de la institucionalidad racionalista impuesta por el sistema urbano central. En Chile, la variedad cultural y geográfica tan opuesta en sus extremos del norte y del sur permitió el decantamiento morfológico que cristalizó en formas modernas algunas tipologías regionales de inspiración vernacular. El norte y el sur revelaron tipologías reconocibles, capaces de estimular el proceso creativo en concordancia con el paisaje cultural que las recibía. La variable climatológica, uno de los principales agentes determinantes de la forma arquitectónica, era una constante que había determinado tipologías específicas en las regiones más apartadas del país. Igualmente, la disposición de materiales locales y sus correspondientes posibilidades constructivas habían materializado formas concretas. Algunas imágenes que me ha cedido generosamente Gonzalo muestran esta adaptación de la modernidad a contextos geográficos particularmente claros. En el caso de Chiloé, algunas casas naturalmente construidas en madera y revestidas en tejuela de alerce dan cuenta de ese hecho de apropiación y de adaptación tan eficaz que fue logrado en esa zona. Durante los años 40, algunos arquitectos habían explorado con cierta estética regionalista en varias viviendas de descanso, aunque en unos pocos edificios públicos hicieron avances extraordinarios. En el edificio para la Estación de Biología Marina del año 41, de Enrique Gebhardt, el manejo de la relación arquitectura y entorno tuvo uno de sus mejores resultados. Se trata de un conjunto volumétrico abierto sobre planta libre, desarrolladas en pilares en V, dispuestos sobre un roquerío frente al mar. La articulación funcional de los cuerpos fue hecha a través de rampas de circulación. La complejidad volumétrica recuerda las composiciones lecorbusianas de varios cuerpos funcionales al servicio de una función general. El conjunto configuró espacios exteriores, intermedios, adecuándose a la escala del lugar y dejando que las funciones pesqueras, artesanales y de investigación universitaria participaran activamente del conjunto. Su fuerte expresión plástica se le caracteriza como el edificio que combinó con destreza las formas abstractas de la arquitectura moderna con las formas de la naturaleza. Asimismo, el Hotel Antumalal de Jorge Elton, próximo a Pucón, al sur del país, en una región caracterizada por paisajes boscosos, está instalado en un promontorio rocoso entre árboles nativos y se compone de dos cuerpos de techo de hormigón plano de una o dos plantas cuya disposición se esfuerza por conseguir el mejor aprovechamiento de las vistas del lago Villarrica y del sol mediante una discreta adecuación topográfica. Sus volúmenes apenas aparecen articulados en los momentos de cambio de dirección, separados por parteluces rectos que apoyan un amplio alero plano, prolongación de la losa de la cubierta, el único elemento destacado. El uso de materiales autóctonos al interior y al exterior, tales como piedra y madera en los zócalos y muros, así como la articulación en patios semi-exteriores, colaboran en otorgar un carácter vernacular a tal arquitectura. Ese es uno de los interiores de la obra. En este caso el arquitecto Elton diseñó inclusive los muebles del hotel con materiales y recursos completamente limitados, pero propios de la zona. Sin embargo, no fue hasta la década siguiente cuando los arquitectos chilenos pudieron materializar esa línea de interés. En varios casos, los arquitectos encargados de elaborar estos proyectos fueron algunos de los mejores profesionales que en paralelo hacían varias de las obras más importantes del periodo. Un recorrido de norte a sur permite apreciar la diferencia en los planteamientos y el sentido del lugar investigado en diferentes obras. El norte chileno, una región calurosa y desértica y agreste, caracterizada por la existencia de espacios abiertos que permiten la vida al exterior, reveló cuerpos geométricos rectangulares simples, de techos planos, sin aleros,
espacios intermedios sombreados como galerías y patios interiores abiertos y protegidos del viento, paramentos exteriores cerrados para la protección solar con predominancia de llenos sobre vanos, etc. En la construcción, la piedra y los bloques de cemento fueron materiales determinantes. Estas cualidades plásticas, originadas en un territorio caluroso, tuvieron mejor coincidencia con el lenguaje despojado y abstracto de la arquitectura moderna. En esas circunstancias, la elaboración de estos proyectos tuvo una predisposición formal a su favor que permitió una continuidad morfológica convincente. Posiblemente este sea uno de los proyectos más desconocidos de la arquitectura chilena. Se trata del Colegio Universitario Regional de Antofagasta, cuya primera imagen, que nos ofrece una de sus primeras imágenes publicadas, dice precisamente de este hecho de que la adecuación y adaptación de estas formas geométricas puras empieza a dialogar precisamente con la cultura, con el lugar y naturalmente el contexto que la recibe. Es una obra que entonces va en la búsqueda de espacios intermedios, de espacios sombreados, de espacios que deben estar adaptados para circular en un ambiente desértico especialmente agreste. El contrapunto que hace la obra, a veces con los cerros del fondo, viene a establecer por primera vez un diálogo en el que estas posibilidades de abstracción empiezan a ser incorporadas naturalmente al paisaje. La fachada de esta obra, sin duda, dice mucho más de lo que parece. Es evidente de que esta suerte de visera, esta suerte de segunda fachada, de una fachada sobrepuesta, no solo está en la búsqueda de un lenguaje que permita sombrear los espacios interiores, sino que los recortes que están en ella dicen y empiezan a insinuar muchísimo de la cultura de origen local. Si miramos la fachada superior con respecto a un tejido tradicional, es fácil entender de que el arquitecto está haciendo asociaciones libres, pero bastante elaboradas, respecto a esta posibilidad de que la cultura le empieza a entregar al proyecto. Del mismo modo, el reconocimiento de patios resguardados, con valores muy apropiados en términos del control de la luz y en consecuencia la aportación de la sombra, empiezan a definir una arquitectura nada bulliciosa, sino por el contrario, bastante silenciosa en un ambiente bastante agreste. En el mismo marco, un poco más al sur, la hostería de Chañaral, proyecto de una de las oficinas más importantes de Chile, Greciano y Valdés Castillo Huidobro, se erigió precisamente en un lugar, un poblado de muy poca escala rodeado por cerros. Y precisamente esta obra muy mínima y muy discreta, auspiciada por lo que entonces se llamaba la ONSA, la Hotelería Nacional, para entonces en este país existía la idea de que muchas instituciones podían controlar la vida pública de este país, de modo que la ONSA venía a resolver un problema de los hoteles que se necesitaban en el país. Resolvió hacer hoteles en varios territorios y este fue uno. Una hostería, insisto, apenas de un nivel, con un generoso patio interior donde la escasa vegetación del lugar tenía posibilidades entonces de ser disfrutada. Naturalmente, aquí empezaron a aparecer algunos colores, algunos pavimentos, de una manera profundamente discreta y absolutamente sobria. Posiblemente uno de los ejemplos también poco conocidos es el Museo Gabriela Mistral en Vicuña, que es obra del arquitecto Óscar McClure. Solo un paréntesis ya que estamos en esta ciudad. Óscar McClure fue el arquitecto de la Caja de la Compensación, que está en la diagonal esquina O'Higgins, que ha sido tristemente revestida en aluminio, en alucobond, cuando en realidad el proyecto original era de muchísima mejor calidad. En este caso, McClure, que en realidad era un arquitecto bastante fino en Chile, muy poco reconocido, sorprende con una obra básicamente donde el material es del lugar, en este caso piedra bolón, que va a recoger en muros, en zócalos, para promover la exhibición de la obra de la poetisa Gabriela Mistral. De modo que este diálogo entre roca, entre piedra y entre cerro va a quedar completamente amarrado y establecido ya solo desde dos decisiones. Por una parte, la elección del material y por otra, de una escala que no pretende competir de ninguna manera con la geografía ya existente. Apenas un patio, apenas una luz en el interior que originalmente iluminaba un jardín, esto ha sido desgraciadamente hoy desmantelado, era posiblemente el espacio donde se dramatizaba precisamente el hecho
de un espacio interior iluminado y resguardado. En la arquitectura habitacional, la verdad es que la influencia de la geografía fue tremendamente fuerte. Y seguimos con esta idea de que en el norte, aparentemente, la arquitectura moderna tuvo mejores posibilidades de arraigo, mejores posibilidades de inserción, deberíamos decir. El proyecto de Bresciani y Valdés Castillo Huidobro para la población Chinchorro articulaba en apenas un piso una serie de patios que promovían la idea de sombra en las casas. Naturalmente, el trabajo sobre muros de albañilería de ladrillo venía a recuperar una suerte de tradición constructiva, pero al mismo tiempo la reelaboración de un lenguaje que también, con materiales vernaculares, prometía ser moderno. Caso similar ocurrió en el conjunto Estadio, cuando la zona de las viviendas, porque este conjunto también era edificios, hicieron también una operación similar. Es decir, la idea de que las casas se desarrollaron en torno a patios relativamente estrechos promovía la idea de que el control de la sombra iba naturalmente a adecuarse, iba a fortalecer el hábitat interior de la vivienda, a refrescarlo, y naturalmente con techos apenas intervenidos. Quizá el ejemplo más dramático lo constituye para este caso la población Salar del Carmen de Mario Pérez de Arce, una población que si uno la mira es casi del Mediterráneo, es casi una población como esos poblados marroquíes en el desierto. La verdad es que situada al norte del centro de la ciudad de Antofagasta, vino precisamente a recuperar mediante una arquitectura para la vivienda social unos volúmenes naturalmente muy medidos, muy controlados, que naturalmente nuevamente entraban en diálogo hoy día por contrapunto con respecto a los cerros del fondo. Si ustedes van a Antofagasta, desgraciadamente esta idea ha sido completamente alterada. Incluso, no voy a poner fotos acá, pero la verdad es que cuesta reconocer esto como primera imagen de la ciudad. Las viviendas han sido alteradas, aparecieron todos los colores y la forma más increíble sobre las ampliaciones de estas viviendas. En mi opinión, quizá el conjunto más extraordinario construido en Chile está constituido básicamente por dos edificios, construidos también en Antofagasta: el Caliche y el Huanchaca. Este es el Huanchaca. Se trata de una operación tan tremendamente grande a la cual usualmente nosotros no estamos acostumbrados. Este edificio mide en su perímetro, si uno midiera toda la curva, alrededor de 450 metros. Y es un edificio de unas 11 plantas. De modo que una calle, en la parte media del edificio, que coincide con una calle que va por atrás, permite bajar una pendiente, una quebrada muy grande que hay en el sector, y por otra parte subir a los edificios. Entonces estamos ante un esquema de circulación que es tremendamente sencillo, que no necesita ascensor, porque en el fondo la calle donde aparecen esas personas es la que articula el arriba y el abajo del edificio. Pero lo más impresionante de esto es la escala del proyecto. Por primera vez la escala habitacional y la escala arquitectónica entra en absoluto compromiso entonces con esta tremenda hondonada que existe en el lugar. Ese es el plano del proyecto original. El proyecto lineal que va por atrás, que actúa como muro contentor del cerro, es un proyecto que mide alrededor de unos 600 o 650 metros, y el que veíamos recién es el que estaba adelante. La superior entonces como un muro de contención del cerro, y la curva conteniendo la hondonada la curva que se forma en el terreno. Ese es el mayor, también con una calle elevada, que curiosamente en un sistema de que también va a ser la misma operación, es decir, poder subir y poder bajar sin el uso del ascensor, pero al mismo tiempo permitiendo que una circulación disfrute, contemple el paisaje del lugar, y haciendo del edificio entonces una posibilidad de promenar en la medida que el espacio público entra a ser recuperado precisamente para admirar y cultivar el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Aparentemente el problema de la circulación en los edificios tiene y tuvo que ver para su momento uno de los problemas fundamentales, no solo en la contemplación del paisaje, sino además en la posibilidad de que la gente se encontrase un acto cotidiano y cultural y naturalmente humano tan simple como ese. Esas son las calles del edificio Huanchaca, el Caliche, el largo, y esta es una panorámica
es muy difícil fotografiarlo sin esas cámaras con ojo pescado, porque en realidad el edificio no cabe. Entonces, esto está pegado con varias fotos, pero yo insisto que la dimensión de este edificio es excepcionalmente monumental. En mi opinión, cualquiera de estos edificios podría estar en cualquier monografía de arquitectura moderna a nivel mundial. Desgraciadamente, los chilenos hemos tenido poca capacidad de poner estos edificios en ese debate y usualmente terminamos mirando la unidad habitacional Marsella, cuando en realidad hay ejemplos aquí que son bastante notables y bastante complejos que bien podríamos atender. Esa es una vista desde la calle y es evidente entonces que es un espacio de circulación, un espacio de encuentro y naturalmente un espacio de contemplación de ese paisaje. Una cuestión similar ya más al sur ocurrió en Valparaíso, naturalmente cuando la arquitectura moderna empezó a dialogar con una arquitectura vernacular porteña, donde probablemente esta idea de que los volúmenes empiezan a descolgar sobre las laderas de los cerros fue aceptada y adoptada también, en este caso, por el conjunto habitacional Centeno de Oscar Sentini y Fernando Silva. Quizá el ejemplo más conocido por nosotros es la CEPAL. Y si bien es cierto que yo voy a mencionar la CEPAL muy rápidamente, hay profesores que saben mucho más de este edificio, Cristian Berrío como especialista en lugar, por supuesto que lo maneja mucho más. Podemos ver aquí, por lo menos, si apreciamos ciertas decisiones, una arquitectura que está precisamente en diálogo con los cerros que están al fondo. La posición de la caracola que está en el edificio respecto a esta tensión horizontal viene a establecer nuevamente este contrapunto y diálogo en un paisaje para entonces excepcional. Estamos hablando del Santiago del año 62. La decisión es tremendamente compleja. ¿Qué hace el edificio? Primero se interpone sobre un cuadrado de alrededor de 96 por 96 metros, más o menos similar a lo que podría medir una manzana latinoamericana, una manzana común de una ciudad. Posicionando sobre esta idea de manzana, se divide en 4 patios que también hacen referencia a los patios internos de esta manzana del Valle Central. Lo más interesante del proyecto es la posición cultural que tiene. En realidad, el proyecto de arriba corresponde al edificio de la ONU en Nueva York, del arquitecto Harrison, me parece. Y el edificio chileno de abajo, naturalmente, estaba destinado también a labores de la ONU, pero en este caso para Latinoamérica, por la CEPAL. Pero la decisión es completamente contraria. En el caso del edificio de Nueva York, mientras lo político ocupa la parte baja del edificio, diríamos la placa, lo administrativo ocupa la torre. Para el caso chileno, Duarte invierte tal decisión. ¿Qué sostiene? Sostiene que lo más importante, la decisión política, el diálogo político, está en la vertical y hace sobresalir entonces este caracol. Mientras que lo administrativo irá entonces en lo horizontal, quedando supeditado entonces en ese juego semántico y de significados del edificio. Los patios fueron distribuidos por diferentes funciones y vitalizados por conexiones que lo único que pretendían, bueno, no lo único, pero uno de sus mayores valores era precisamente este recorrido sobre un lugar que prometía, ¿verdad?, la reelaboración, la rediscusión sobre esos patios que en realidad eran la vida y la contención de las actividades administrativas que allí se daban. Naturalmente, liberar el primer piso en una ciudad como Santiago promovía la idea de sombras, la idea de la ventilación y por sobre todo un control lumínico y ambiental muy poderoso. El uso del hormigón, el diálogo con la vegetación pasaron a ser entonces de una mancomunión hasta hoy imposible de romper. Algunas referencias latinoamericanas, como ciertos símbolos de culturas precolombinas, fueron incorporados al edificio, así también como ciertos detalles abstractos en el manejo de las ventanas. Por el contrario, en el sur del país, y reconociendo, ¿verdad?, y fijándonos en lo que nos acaba de contar Gonzalo, una volumetría simples naturalmente venían a responder las posibilidades de que las casas se enfriaran con menor velocidad, diría uno. Había que contener el color de manera que una casa, una volumetría simple, impedía que muchas caras fueran azotadas por las inclemencias del tiempo. De modo que estos espacios más bien contenidos, bastante reducidos, fueron reinterpretados también por algunos arquitectos locales. Este es el gimnasio de Valdivia, la ciudad, como ustedes saben, más lluviosa de nuestro país,
donde al final un gran gimnasio es cubierto por una enorme estructura a dos aguas. Es decir, no es más que el reconocimiento de la lluvia. Una decisión completamente normal, racional y adecuada bajo una poética de, en este caso, el techo a dos aguas. Ahí está la canal, Pauli. ¿Está la Pauli? La arquitectura de Chiloé, en ese diálogo, ¿verdad?, entre la tierra y el agua, y en ese diálogo entre lo lleno y lo vacío que admitían los palafitos, estaba también en reconocimiento de una tradición constructiva que escapa muchas veces a los arquitectos. Quería mostrar simplemente que el tema de la minga, esta idea de sacar una casa de un terreno, llevarla por el mar, la casa en realidad no es que vaya hundida, la casa se va trasladando, es recuperada para ser puesta en otro lugar. Que esto estamos a la vista de tradiciones que son tremendamente fuertes y que han subsistido y alterado nuestro paisaje de una manera que es completamente sin arquitectos, vernácula. En este sentido, esta volumetría simple de Chiloé fue recuperada también por el arquitecto Emilio Duarte, por ejemplo, en la hostería de Ancud, donde básicamente un arquitecto moderno que había hecho la CEPAL ahora es capaz de entender perfectamente el paisaje y la cultura y propone un edificio básicamente a dos aguas de madera. Nuevamente, la madera es usado en este caso también como un material moderno. No es necesario hacer modernidad con hormigón, se puede hacer modernidad también con madera. Y en este caso, el ejemplo es bastante elocuente. En el mismo caso, Duarte, para la hostería de Castro, hace una operación que todavía va a ser un poco más abstracta y yo diría incluso más riesgosa, utilizando un solo gran volumen cubierto de agua, donde en la parte vidriada, en esa zona, destacan las escaleras del edificio, y con un lenguaje contemporáneo, audaz y muy asociado y apropiado para la época. En conclusión, a diferencia del norte y el centro, los edificios desarrollados en la zona sur del país tuvieron menor capacidad para reinterpretar situaciones arquitectónicas regionales propias de la cultura y la tradición. Así, la arquitectura vernácula impuso mayores dificultades para dialogar con el lenguaje establecido de la arquitectura moderna. Las alternativas de la arquitectura del desarrollo muestran la disyuntiva por la que la arquitectura moderna progresó al unísono como forma de evolución y diferencia de la racionalidad del desarrollo. Este trabajo ha identificado un grupo que representa en esta disyuntiva, el neoexpresionismo en Chile, tendencia que permitió la incorporación entonces de valores simbólicos y de representación que hasta entonces permanecían marginados de la dogmática racionalista. En este sentido, edificios institucionales y de vivienda colectiva admitieron resoluciones determinadas también por incursiones líricas. Muchas gracias.